Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas noches, Licen. Dicen buenas noches. Dice buenas noches. Buenas noches, Lisa. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? Un gusto poderles saludar. Un gusto poder escuchar a los compañeros que han respondido atentamente al saludo. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Y tenemos con nosotros otra vez a nuestra compañerita Pilar, que siempre sabe entrar unos minutitos y después ya se va nomás ya por ahí. Tratará de permanecer en clase, compañerita. Iniciamos el desarrollo de las actividades y vamos a ir revisando el documento correspondientes a la tarea. Vamos a ir viendo, vamos a ir revisando justamente el material que tenemos en función de la actividad correspondientes a esta primera actividad de la unidad número 3. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales en la unidad número 3 de América Latina hasta los años 50 del siglo pasado. Vamos a ver el subtema número 2 y vamos a ver inicios del siglo, la Revolución Mexicana y también el populismo. Y justamente vamos a ver un poco en nuestra segunda etapa de clases, nosotros iremos analizando en qué consiste el populismo de una forma más determinante para que ustedes puedan entender. Y obviamente cómo en los actuales partidos políticos también se ocupa este modo de estructura proselitista como es el populismo. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Dice lo siguiente, responda a las siguientes preguntas. La primera dice, menciona qué es el populismo. Tienen que dar una conceptualización de qué es el populismo. La siguiente actividad dice, menciona por qué se dice que Europa es fundador de la ONU. Y ya vamos a ver el por qué. La siguiente actividad dice cuál fue la evolución del socialismo latinoamericano y por último, a inicios del siglo XX, América Latina Licenciado, enfrentaba importantes cambios, menciona cuáles fueron los cambios que se dieron. licenciado, buenas noches. Disculpe que la interrumpa. Dígame, compañera. ¿Es Europa o yo estoy leyendo mal? Ahí dice Ecuador. ¿Por qué se Sí, dice que Ecuador es fundador del ONU, verdad? de la ONU, de la ONU. Sí. Sí. ¿Por qué se dice que Ecuador es el fundador de la ONU? En el desarrollo de la clase usted va a saber por qué es Ecuador. Y si recién se van enterando, van a saber que Ecuador también en conjunto con la mayoría de los países sudamericanos, pese a ser pequeños, incluso Ecuador es uno de los más pequeños, obviamente fueron unos de los fundadores de la Organización de Naciones Unidas. Después de la Segunda Guerra Mundial, una vez que finalizó la Segunda Guerra Mundial, obviamente se refundó, sería porque a finales de la Primera Guerra Mundial, obviamente ya existía una preconcepción de esta organización, pero en la segunda, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, tuvo una determinación más importante y obviamente se consolidó con objetivos, con alcances y otras características más que lo fundamentó como una institución a nivel mundial que buscaba la paz. Ecuador fue uno de los países en los cuales obviamente estuvieron dentro de este proceso de fundación de la Organización de Naciones Unidas. Y nosotros ya vamos a ver, ya vamos a analizar en el transcurso del desarrollo de la presente clase, ¿sí? Así que es importante, es bueno esa observación y eso me indica que ustedes si están observando, si están revisando el material de apoyo, si están revisando las clases, todo el material que se está colocando en su plataforma virtual, están revisando. Y espero que no solo Melissa, obviamente, esté pendiente, sino tenemos algunos compañeros que también estén revisando, no solamente perciban, no solamente reciban. Sean críticos, sean analíticos, piensen, pregunten el por qué, si es verdad, si es mentira, o de pronto yo igual, como ustedes, soy una persona, soy un humano y puedo cometer algún tipo de error. Así es que ustedes pueden preguntar con confianza. Bienvenida, es inquietud de la compañera Melissa. Y justamente ya vamos a explicar el porqué de esta situación.
Recuerden que el trabajo, bueno, esto es en torno a los cuatro puntos, a los cuatro numerales que ustedes tienen que desarrollar como tarea para la presente semana. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, claro y ordenado. La utilización de combinaciones de colores, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido, si es que ustedes así lo desean, lo pueden hacer. Y a todo eso, todo lo que ustedes aporten, obviamente a ustedes les va subiendo puntos en su tarea. Mientras mejor presentada, mientras con cromos, con imágenes, con dibujos, con lo que ustedes quieran aportar obviamente ustedes presenten, ustedes van a tener. Mientras más nítida, mientras más coherente, mientras más organizada sea su tarea, ustedes van a tener una puntuación bastante alta. Recuerden que en la parte superior de su hojita ustedes tienen que desarrollar la rotulación de la hoja de tarea, cumpliendo con el esquema y los datos que se les solicita ahí en este proceso. Una vez que lo hacen en la parte superior, ustedes ya saben a continuación, proceden a desarrollar el contenido de su tarea. Eso en cuanto a esta primera etapa. En función del contenido de su tarea, para que cumpla los requerimientos que la institución solicita, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones. Al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 3 con el tema Inicios del siglo, la Revolución Mexicana y el populismo correspondientes a la semana número 2 de fecha 6 de abril del 2026. Esta tarea justamente permite entregas desde el 6 de abril, la fecha límite de entrega es el 30 de abril y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de mayo del 2026. En esta última situación, en este último tema, ahorita que estamos topando esta actividad, les recuerdo que las tareas correspondientes a la unidad número 2 ya se encuentran revisadas, ya se encuentran calificadas. Ustedes ya pueden observar, o de hecho ya pudieron haber observado las notas que ustedes obtuvieron en las tareas que ustedes han aportado en relación de la unidad número 2. He hecho también un barrido de la unidad número 1. Hay compañeros que se han ido igualando, hay compañeros que han podido completar las tareas y también los he ido calificando. De acuerdo, obviamente, al esfuerzo que ustedes han presentado, al esfuerzo que ustedes han hecho, obviamente se les ha ido determinando qué es lo que obviamente han adquirido, han logrado alcanzar el puntaje, la nota que ustedes pudieron haber observado en sus tareas. Ya saben, una vez más, notas superiores a 7 se quedan como están, notas inferiores a 7 tienen la obligación de repetir y cuando así lo amerita, yo ya les dejo una nota sobre su tarea indicando que ustedes tienen que volver a repetir la tarea que tiene un puntaje bastante bajo. Eso obviamente que les va a permitir a ustedes rectificar sus errores en primer lugar y segundo, obviamente, buscar no perder puntos valiosos que obviamente a ustedes les pueden generar problemas para pasar al siguiente nivel. Eso como una recomendación y como un recuerdo de cómo nosotros hemos venido trabajando en el proceso de actividades correspondientes a las materias que por lo menos que yo les imparto a ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades y vamos a ver América Latina hasta los años 50 del siglo pasado. Vamos a ver qué pasó, qué sucedió, cuáles son los eventos más importantes. Y vamos a hablar sobre los inicios del siglo, especialmente del siglo XX. A inicios del siglo XX, América Latina enfrentaba importantes cambios. Los países se habían insertado definitivamente en el sistema mundial y estaban dedicados a producir y exportar materia prima, esto es alimentos y materiales y a importar manufacturas de los países industrializados, que hicieron fuertes inversiones en minas, ferrocarriles, transporte y comunicación en Latinoamérica, especialmente en Argentina y Brasil. También las deudas de los países crecieron. De este modo se volvieron más dependientes del sistema capitalista mundial. Obviamente ese fue el modelo justamente para que el capitalismo, para que en este caso el imperio americano, los Estados Unidos pudieran mantenernos sometidos. La famosa deuda externa, que hasta ahora es impagable, es una deuda de por vida, para siempre, que nosotros tenemos que seguir paga, 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 paga. Y obviamente esa deuda es irreal. Esa deuda es fuera de lo normal, no es prácticamente una deuda concebida dentro de los criterios propios de que se haya dado una deuda, sino que ellos obviamente que ya veremos justamente este tema importante más adelante, que es el ascenso de los países árabes.
En el proceso del ascenso de los países árabes obviamente son uno de las fuentes de producción de petróleo y ellos lograron por sus riquezas, especialmente de su subsuelo, acumular enormes cantidades de dinero, los cuales obviamente colocaron una parte en bancos europeos y otra parte de ese capital lo colocaron en bancos de los Estados Unidos. Y obviamente Estados Unidos no podía quedarse con ese capital y obviamente empezó a ofertar créditos a los países latinoamericanos, supuestamente para que inviertan en salud, en educación, en vivienda, en seguridad, pero obviamente sumado a la corrupción, que no solamente es de ahora, sino es desde la concepción misma, desde el mismo inicio de nuestra vida republicana, obviamente todos estos países, todos estos gobernantes, ¿qué es lo que hicieron? Es desarrollar enriquecimiento personal y de su entorno social y obviamente no se invirtió en ningún sentido en programas sociales. Y obviamente todos estos créditos, entre comillas, que nos dieron los Estados Unidos, se desvanecieron. Pero pronto los Estados Unidos, igual como ha sido siempre, les entró la ambición y obviamente cambiaron las estructuras, el reglamento en cuanto a los créditos que dieron y obviamente nos condenaron a vivir dentro de una deuda perpetua que no podemos salir hasta la actualidad. Dentro de estas características, Estados Unidos continuó su política panamericanista y consolidó su influencia en el continente. En la guerra con España en el año de 1898, le quitó Puerto Rico, intervino en la independencia de Cuba y mantuvo una presencia determinante en ese país. En los años siguientes, los norteamericanos realizaron actos de intervención y aventuras militares en América Latina, como la ocupación de Nicaragua. Las relaciones entre los países latinoamericanos cambió, disminuyeron y en algunos casos se reactivaron disputas territoriales y recelos regionales. Bajo el predominio de las exportaciones o de los exportadores aliados al capital extranjero, en los países latinoamericanos se dieron cambios sociales notables, entre ellos el desarrollo de grupos populares que cuestionaban el poder de la oligarquía. A inicios del siglo habían comenzado a crearse asociaciones obreras y sindicatos. Avanzaron las reformas de corte liberal y surgieron nuevas posturas políticas como el radicalismo. Y esos temas obviamente también los vamos a ir tratando en las siguientes etapas. Vamos a hablar un poco sobre la Revolución Mexicana. Justamente dentro de estos procesos, la Revolución Mexicana también es parte importante en cuanto al desarrollo e independencia también de todos estos pueblos que trataron de sacudirse, trataron de liberarse de la opresión del imperialismo. Luego de la larga dictadura de Porfirio Díaz en la y tercera década del siglo XX, se dio en México un proceso de movilización social en el que los campesinos se levantaron en reclamo por tierras y reformas políticas y sociales. Fue una larga etapa en la cual los grupos oligárquicos enfrentaron la insurgencia de grupos populares y medios. La Revolución Mexicana sacudió a ese país y tuvo gran influencia en el continente, de manera especial en los movimientos agrarios e iniciales organizaciones sociales. Se levantaron poderosos ejércitos regionales. El más radical líder de la revolución fue Emiliano Zapata y el más popular, conocido como Pancho Villa. Y justamente por ahí hay una pregunta de examen, así que poner atención dentro de esta etapa. En los años 30, la revolución llegó a su fin y se consolidó en el poder el Partido Revolucionario Industrial, en sus siglas PRI, que gobernó ininterrumpidamente México hasta finales del siglo. Dentro del proceso de industrialización, los cambios económicos y el crecimiento de la población crearon en América Latina la necesidad de producir en los propios países ciertos bienes de consumo amplio. Aparecieron de ese modo las fábricas de textiles y también de alimentos. La crisis de 1929 impactó en la economía latinoamericana y redujo la demanda de sus exportaciones, pero al mismo tiempo dio la oportunidad para que se crearan centros de producción de bienes manufacturados. Con la Segunda Guerra Mundial, los países europeos y Estados Unidos exportaron solo una parte limitada de sus productos. Así se desarrolló la producción local de manufacturas, implementos metálicos, telas, vestidos, entre otros productos que se fueron desarrollando.
De este modo, la industrialización se extendió en varios países, especialmente en Argentina, Brasil y Colombia. Se aplicó lo que se llamaba el modelo económico de sustitución de importaciones. Los países con apoyo de los gobiernos priorizaban la producción de manufacturas para los mercados nacionales en vez de importarlas de Estados Unidos o de Europa. A esa tendencia se la denominó desarrollismo. Con el crecimiento de la industria manufacturera aumentaron también los trabajadores industriales. Ellos, juntos a los ferrocarriles y otros servicios públicos, formaron un grupo social muy dinámico, la moderna clase obrera latinoamericana, menos numerosa que otros trabajadores como los campesinos, logró gran influencia debido a su estructura organizacional. Todos los países surgieron o se robustecieron o sindicatos, uniones y organizaciones obreras. Se dieron varias huelgas de reclamo de mejores condiciones de vida y se emitieron leyes que regulaban, obviamente que permitieron la regulación del trabajo y protección de los derechos de los obreros, de los trabajadores. En relación al socialismo latinoamericano, justamente para poder aplicar todos estos modelos de cambios en relación o en beneficio de los trabajadores, se desarrolló o se implementó prácticamente, tomó fortaleza lo que conocemos como el socialismo. El socialismo en Latinoamérica, obviamente con el crecimiento de los trabajadores y de las clases medias, surgieron en América Latina ideas y movimientos de izquierda que propugnaban la justicia social y también la revolución. Entre inicios de siglo y los años 30 se fundaron partidos socialistas en toda la región. En la mayoría de países, la izquierda socialista tuvo mucha influencia en la agitación social, en la cultura y en la educación. Se destacaron muchos ideólogos, entre ellos el peruano José Carlos Mariátegui. La izquierda fue apoyada desde el exterior por los movimientos comunistas, cuyo centro era hasta ese entonces de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en sus siglas la URSS. Fue así como aparecieron dos tendencias. Por un lado, los partidos socialistas, que mantuvieron principios revolucionarios asentados en la historia y en la identidad de los países, sin depender de organismos externos, y los partidos comunistas vinculados con la URSS y a la organización internacional dirigida por Stalin. Pues ahí tenemos las determinaciones, también en cómo obviamente el socialismo estuvo presente y está presente hasta la actualidad en toda nuestra Latinoamérica. Y justamente aquí vamos a hablar a continuación de este tema bastante importante y que la compañera Melissa tuvo la gentileza, obviamente, de mencionarnos y que nosotros también debemos tener muy en cuenta. Muchas veces nosotros al Ecuador le consideramos un país pequeño, un país que no ha tenido con notoriedad en el ámbito internacional y otras características más. Pero nuestro país ha dejado secuelas bastante importantes en el transcurso histórico. Y una de esas características fundamentales es que Ecuador fue uno de los países fundadores de la Organización de Naciones Unidas. Ya vamos a ver aquí en este extracto de este artículo, obviamente, por qué Ecuador se le considera fundador de la Organización de Naciones Unidas. Nuestro país fue uno de los 51 países que fundaron la Organización de Naciones Unidas, en sus siglas ONU. De esta manera, el Ecuador dio un testimonio de su vocación por la unidad de los pueblos y la búsqueda de la paz en el mundo. El nuestro es un país pequeño que sabe que su fuerza no son las armas o el gran poder económico. Por ello se apega a los principios de respeto entre los estados, la solución pacífica de los conflictos y el apoyo mutuo para el desarrollo económico y social. Cuando se fundó la ONU, los países de América Latina tenían gran peso, pues eran un bloque mayoritario de un tercio de sus miembros. Con el tiempo han ingresado muchos países y la presencia latinoamericana hoy en día es menor, pero sigue siendo muy importante en el desarrollo de esta organización. Su sede, obviamente, o la sede de la Organización de Naciones Unidas justamente se encuentra lamentablemente en los Estados Unidos. Se encuentra en la ciudad de Nueva York. Ahí se encuentra la sede de la Organización de Naciones Unidas. Entonces, aquí en este extracto ustedes pueden ver por qué a Ecuador se le considera y por qué Ecuador obviamente fue el fundador de la Organización de Naciones Unidas.
Vamos a ver a continuación y en esta última parte, vamos a ver cómo se ha ido desarrollando el populismo y en qué consiste el populismo. En medio de las agitaciones y las protestas sociales, surgieron también otros movimientos políticos en América Latina. Los partidos y organizaciones populistas alcanzaron gran presencia en varios países y llegaron incluso al gobierno, como fue el caso del peronismo o justicialismo en Argentina, donde Juan Perón fue mandatario entre los años 40 y 50, aunque llegó al poder mucho después, ya desde los años 30, el APRA del Perú, fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre, fue un movimiento populista muy poderoso e influyente en Latinoamérica. Los populistas impulsaron propuestas desarrollistas como la industrialización para sustituir las importaciones, el robustecimiento del Estado y también un apoyo frente a los grupos capitalistas privados. Pero ahí nosotros podemos ver cuál es la tendencia, cuál es la organización, cuál es la dirección, el objetivo en cuanto al populismo. Y esos son el tema que nosotros vamos a ver en el transcurso de la segunda etapa de nuestra clase. Justamente vamos a hablar sobre este tema importante, sobre este modelo de gestión política que es el populismo. Y justamente a continuación vamos a ver un poco de historia justamente acerca de este proceso, de este movimiento político, en este caso como es el populismo. Vamos a ir analizando y vamos a ir viendo. Y justamente vamos a ver, vamos a analizar en qué consiste el populismo. ¿Qué es el populismo? El populismo es un enfoque político que se caracteriza por apelar al pueblo como una unidad homogénea, movilizar a las masas, proponer medidas de justicia social. Esta perspectiva simplifica las problemáticas sociales y establece una dicotomía entre el pueblo virtuoso y una élite privilegiada, percibida como corrupta y también explotadora, cosa que no está lejos de la realidad. Los líderes populistas se presentan como una voz portadora de las necesidades del pueblo en contra de los intereses de las clases privilegiadas. En sus discursos usan una retórica directa y emotiva para conectarse con los ciudadanos. Pueden representar tanto ideologías de izquierda como de derecha. Pues ya saben, el populismo como movimiento puede estar tanto presente, tanto del lado de la izquierda como del lado de la derecha. Este enfoque surgió en el siglo XIX y desde entonces tomó distintas formas según el contexto social y político de cada país. Durante el siglo XX tuvo especial relevancia en los países latinoamericanos con líderes como Juan Domingo Perón en Argentina, Getúlio Vargas en Brasil y Lázaro Cárdenas en México. En la actualidad se puede nombrar el populismo de derecha de Donald Trump, por ejemplo, en los Estados Unidos, de Víctor Orbán en Hungría y de Marine Le Pen en Francia. Por otro lado, líderes como Andrés Manuel López Obrador en México, Gustavo Petro en Colombia y Luis Arce de Bolivia se presentan como líderes populistas de izquierda. Entonces ahí nosotros podemos ver cómo obviamente existen populistas tanto de izquierda como de derecha en cuanto a sus representaciones más determinantes. Muchas veces el término populismo se usa de manera peyorativa para criticar a aquellos políticos que recurren a promesas exageradas y fomentan la división social. Los críticos argumentan que estos líderes polarizan a la sociedad enfrentando al pueblo con las élites y concentran poder debilitando las instituciones democráticas. Eso obviamente como una determinación en cuanto a cómo se maneja el populismo. Dentro de los puntos claves del populismo es un enfoque político que apela a las emociones del pueblo y establece una dicotomía entre el pueblo virtuoso y una élite privilegiada. Los líderes populistas se presentan como la voz del pueblo y utilizan una retórica emotiva para conectarse con los ciudadanos. En general, el populismo de derecha se caracteriza por su énfasis en el nacionalismo, la identidad cultural y la oposición a la inmigración. En general, el populismo de izquierda, por el contrario, se caracteriza por su enfoque en la justicia social, la lucha contra la desigualdad y la promoción de las políticas redistributivas de las riquezas. Esas son las características fundamentales en cuanto al populismo de derecha y el populismo de izquierda. Esto dentro de los puntos claves.
¿Cuáles son las características del populismo? Las características del populismo pueden variar según el contexto, pero generalmente incluyen los siguientes elementos. Primero, la oposición entre el pueblo y las élites. El populismo establece una división entre el pueblo y las élites, a quienes critican por aprovechar sus privilegios para defender sus propios intereses en detrimento del pueblo. Este rechazo le permite ganar apoyo popular. La polivalencia ideológica puede manifestarse tanto de izquierda como en la derecha del espectro político y apelar a diferentes grupos de población. Utiliza discursos que pueden resonar con las preocupaciones y aspiraciones específicas de cada sector. La retórica simplista suele emplear un lenguaje sencillo y directo, presentando soluciones fáciles a problemas complejos. Esta simplificación busca resonar con las preocupaciones cotidianas de cada ciudadano. En cuanto al liderazgo carismático, se centran en un líder carismático que le presenta como la voz del pueblo. Este líder es visto como alguien que entiende las necesidades y deseos de la población y que actúa en su nombre. En cuanto a las promesas de cambio radical, propone romper con el status quo, esto es, a través de cambios importantes en el sistema político, económico, social. Esto puede incluir reformas profundas o la reestructuración de todas las instituciones del Estado. La apelación emocional tiende a utilizar un discurso emocional apelando a los sentimientos de frustración, miedo y esperanza de la gente. Esto puede incluir el uso de narrativas que evocan una identidad compartida o un sentimiento de pertenencia. La movilización de masas busca movilizar grandes sectores de la población a través de manifestaciones, mitines o redes sociales para crear un sentido de comunidad y de acción colectiva. Desconfianza en las instituciones suele criticar y deslegitimar las instituciones tradicionales como los medios de comunicación, el sistema judicial y otros organismos estatales, presentándolos como obstáculos para el verdadero deseo del pueblo. El nacionalismo muchas veces incorpora un fuerte sentido de nacionalismo, promoviendo la idea de que el interés nacional debe estar por encima de consideraciones internacionales o globales. Esto puede incluir políticas de protección económica y control de la inmigración. Y esto en cuanto a estas determinaciones. Vamos a ver un poco más en cuanto a la historia del populismo, donde nace, donde se da por primera vez. Y aquí nosotros podemos ver a uno de los líderes y mentores negativamente de la Segunda Guerra Mundial. Estamos viendo aquí a Adolfo Hitler. Justamente él fue prácticamente quien utilizó también este proceso de populismo para llegar a construir este imperio que obviamente prácticamente nos llevaría casi a la destrucción durante la Segunda Guerra Mundial. El populismo surgió como respuesta al descontento de las clases populares frente a las élites minoritarias que controlaban el poder. En los Estados Unidos a finales del siglo XIX, este fenómeno tomó forma con el Partido Demócrata. Su líder, William Jennings Bryan, representaba a los agricultores pobres que veían el gobierno nacional dominado por intelectuales y grandes empresarios. El populismo buscaba defender al hombre común y luchar contra las élites económicas y políticas. Desde entonces el discurso populista fue apareciendo en diferentes lugares del mundo. En Rusia, por ejemplo, el populismo del siglo XIX glorificaba la vida campesina tradicional. En la Alemania nazi apeló al campesinado alemán con una ideología nacionalista y autoritaria. En la India, el liderazgo de Gandhi destacaba a la gente común como la base de su lucha por la independencia. En Medio Oriente, el fundamentalismo islámico adquirió un carácter populista, oponiéndose a las élites seculares y también occidentales. Prácticamente parte de la evolución que nosotros tenemos de esta guerra que estamos viviendo en Irak. En muchas ocasiones el populismo encontró su mayor apoyo en áreas rurales y entre sectores marginados por el progreso tecnológico.
la modernización o las élites políticas. En otras, el discurso populista exacerbó sentimientos xenofóbicos y criminalizó a grupos minoritarios, utilizando la retórica de defender al pueblo para justificar políticas de exclusión hacia aquellos ciudadanos percibidos como ajenos a la identidad nacional, como es el caso, por ejemplo, de Adolfo Hitler, justamente en relación a los judíos. A los judíos prácticamente los llevó a campos de concentración donde los eliminaba por considerarles grupos inferiores a su raza. Supuestamente Hitler con los alemanes eran una raza aria, una raza superior, y obviamente les veían a los judíos como una amenaza para la preservación de la raza aria. Por eso los llevaba a campos de concentración donde los torturaba, los metían en hornos vivos, los fusilaban, tenían diferentes cuartos de torturas donde incluso cámaras de gases donde los eliminaban. Entonces es también parte de la historia negra que tuvimos durante la Segunda Guerra Mundial. En cuanto al populismo de derecha y en esta última etapa de nuestra clase, vamos a ver cómo se ha desarrollado. El populismo de derecha se caracteriza por su énfasis en el nacionalismo y la identidad cultural. Su discurso presenta al pueblo nacional como un grupo homogéneo amenazado por extranjeros, inmigrantes y minorías. A su vez lo victimiza entre la globalización y de esta manera busca unir a sus seguidores en torno a un sentido de identidad nacional y exclusividad. En muchas ocasiones, estas características van acompañadas de propuestas que promueven políticas proteccionistas y un retorno a valores considerados tradicionales, lo que resuena con sectores de la población que se sienten desplazados o ignorados por los cambios sociales. Entre los diferentes casos de populismo de derecha se puede destacar, por ejemplo, el caso de Donald Trump en los Estados Unidos, de Jair Bolsonaro en Brasil, de Marine Le Pen en Francia, de Víctor Orbán en Hungría, de Hansen Duba en Polonia y de Javier Milei en Argentina, justamente cómo llegaron al poder. Esto obviamente como un refuerzo en torno a este modelo de política que es también el populismo. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de las actividades establecidas para esta hora de clase. Les deseo que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo hasta el día de mañana con las siguientes horas que tenemos, las siguientes materias que ustedes tienen que recibir. Señores y señores, una feliz noche, un fuerte abrazo. Nos vemos el día de mañana. Buenas noches, dice. Buenas noches, Lice. Buenas noches, Lice.